Quiero que tomemos la lectura del capítulo 1 del profeta Jeremías. Vamos al profeta Jeremías, el capítulo 1, y tomamos la lectura de los primeros 4 versículos de este hermoso capítulo y también de este gran hombre de Dios como lo fue el gran profeta Jeremías. Gloria al Señor. Amén. Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos. Dice la palabra de Dios para bendición de nuestra vida. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los hijos de los sacerdotes que estaban en Anatop, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º del reinado. Le vino también palabra en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandes. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, ha dicho Jehová el Señor. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos y adoramos tu bendito y glorioso nombre, dándote gracias en esta hora, Señor, por concedernos alabarte, adorarte, exaltar tu nombre, Señor, y por encima de todo lo existente, poderte reconocer como nuestro Dios todopoderoso. Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre que es digno, Señor, porque tú eres el creador de todas las cosas. Te damos muchas gracias en esta hora por concedernos dedicar este tiempo, Dios mío, y desde bien temprano invocar tu nombre y ahora oír el consejo de tu palabra. Señor, gracias por todos nuestros hermanos que están en sintonía a través de las diferentes áreas virtuales, Señor, Dios mío, haciendo en este momento, Señor amado, cumplir su deseo de sentarnos a la mesa espiritual para recibir tu palabra, para recibir tu enseñanza, para ser alimentados y fortalecidos con tu palabra. Señor, sigue bendiciendo la familia. Dios mío, de hecho este es el culto de la familia, donde desde el más pequeño hasta el más avanzado en edad, estamos para oír tu palabra. Ministra, usa tu palabra poderosamente, Dios mío, bendiciendo nuestras vidas, edificando, oh Dios mío, fortaleciendo en nosotros todas nuestras áreas débiles, sean fortalecidas, vigorizadas por el poder y la autoridad de tu palabra. Salva, sana, restaura, levanta, reanima, fortalece, Dios mío, a cada quien que necesita. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, creyendo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el tema: nunca digas no puedo. Amén. Repítalo ahí con las personas que pueden estar ahí contigo, al lado derecho, al lado izquierdo,
Amén. Naturalmente, como estamos en familia, pues estamos ahí reunidos, qué bendición. Y vamos a de nuevo a pronunciar con fe y con decisión y con una devoción ferviente, porque en el nombre del Señor todo lo podemos, dijo el apóstol San Pablo. Nunca digas no puedo. Amén. Gloria al Señor. He tomado esta porción de la palabra del Señor porque, guiados por el Señor, siempre oramos pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame. Conozco tu palabra y la hemos leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y es una bendición grande poderlo hacer, no solamente una vez, sino cuantas veces podamos hacerlo. Y hay que sacar tiempo para leer toda la Biblia. No un capítulo, no el capítulo 1 del Génesis y leer el capítulo último, el 22 del Apocalipsis, y decir: yo leí la Biblia del Génesis al Apocalipsis. No, sino leer, como le dije, libro por libro, capítulo por capítulo, texto por texto. Qué hermoso y qué precioso. Amén. Y siempre le decimos al Señor: Señor, tu palabra es fuente inagotable. Señor, ¿qué parte de tu palabra y qué tema, Señor, quieres hablarnos? Y cada vez que tenemos esta oportunidad de predicar, se lo decimos al Señor. Y Dios pone en nuestro corazón. Hay ocasiones cuando, no exagero, pero es una realidad, cuando Dios habla de una forma muy espiritual, amén, y nos da a través de una visión, un sueño o una experiencia personal, el texto, la porción, así de una forma, digo, tan espiritual. Pero en otras ocasiones el Señor pone en nuestro corazón, nos inspira, y Dios nos hace sentir que ese es la parte, ese es el texto, esa es la palabra que tiene el Señor para impartirnos. Amén. Y también en ocasiones estudiamos la palabra del Señor y sentimos la inclinación, amén, por nuestro deber, nuestra responsabilidad pastoral, de hablar de un tema, y tenemos el respaldo del Señor. Pues he orado al Señor y Dios ha puesto en mi corazón que comparta este tema. Nunca digas no puedo. Gloria al Señor. Hubo hombres en el tiempo antiguo, retroactivamente miramos la Escritura y encontramos que hubo hombres que le dijeron al Señor, a pesar de haber tenido una experiencia muy linda, muy hermosa, de un encuentro con Dios, de ver la gloria de Dios, de ver el poder de Dios manifestado, y también con una experiencia propia en su vida. ¡Qué bendición! Ellos vivieron experiencias muy personales con el Señor. Aleluya. Una comunión tan íntima con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero a pesar de esto, de estas experiencias bonitas, ellos tuvieron momentos cuando dijeron y pensaron y le dijeron al Señor: no puedo. Y en esta ocasión que tomamos esta lectura del libro de Jeremías, el profeta de Dios, encontramos que él fue uno de ellos. Amén. Hoy nosotros, Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Tiene una palabra especial para su vida, para mi vida, naturalmente, para la familia, para la iglesia infantil, para la iglesia juvenil y para la iglesia adulta. Aleluya. Y es que Dios nos dice: no digamos jamás no puedo. Hombres como San Pablo, él hizo una declaración de fe extraordinaria
desde el día de su conversión. Aleluya. Y ya concluyendo su ministerio, él escribe y queda registrado en la epístola a los Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vamos a cambiar esa frase, no puedo, yo no puedo, por la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amén. Nunca digas y nunca creas, eso sí, escúchame bien, nunca acepte dentro de su corazón y su intelecto, jamás le acepte a su intelecto, a sus emociones y sentimientos, creer que usted es autosuficiente. Nunca digas, soy autosuficiente, soy el hombre, el superhombre, el superman. O diga, soy la mujer maravilla, soy la persona más fuerte y poderosa. Pero tampoco digas, soy el más inútil. Oh, gloria a Dios. Nunca te creas ser una persona autosuficiente, pero tampoco te creas una persona incapaz, inútil. Oh, gloria a Dios. Nunca te creas el más sabio, el entendido, el inteligente. Oh, gloria a Dios. El libro de Proverbios dice que no te creas sabio, inteligente, superhombres, una persona autosuficiente. Escúchame bien. Gloria a Dios. Porque es una mentira, es un engaño, es una falsa manera de sentir y de pensar. No creernos sabios, entendidos, inteligentes, más que los demás, en nuestra propia opinión. Es un fracaso, es una desgracia, vamos a decirlo de esta manera más sincera, más castiza, creernos los más sabios y que nuestra propia opinión dentro de nosotros nos vayamos a creer autosuficientes. Pero tampoco ir a pensar que somos lo peor, que somos incapaces y naturalmente impotentes, es decir, inútiles. Eso no debe existir en la vida de un hombre o de una mujer de Dios. Entonces no te creas el más sabio ni tampoco el más ignorante o el ser más simple de la tierra. No, cree lo que Dios ha hecho de ti. Cree y acepta la obra poderosa de transformación en nuestra vida de una vieja criatura a un nuevo hombre, a una nueva mujer, a una nueva personalidad. Oh, gloria al Señor. Amén. Bien, mis hermanos, Dios se trazó un plan hermoso con la vida de Jeremías. Jeremías, un santo hombre de Dios, conocido en la Escritura como uno de los grandes pregoneros, los grandes mensajeros de Dios para el pueblo de Israel y para las demás naciones en uno de los tiempos de mayor crisis del pueblo de Israel, la cautividad. Oh, gloria al Señor. Una cosa es que uno esté privado de algunas cosas que comúnmente uno hace. El caso nuestro, en este momento vamos a cumplir ya 4 meses de estar cohibidos por esta situación
que ha provocado un caos mundial en la salud y también en la vida social, en la vida laboral, en todas las áreas de la vida. Mejor generalicemos esto porque es una realidad. Amén. Pero no estamos cohibidos, es decir, en un ambiente de esclavitud, cohibidos o prohibidos de poder invocar el nombre del Señor, aunque no lo podemos hacer en los templos. Y gloria a Dios por los hermanos que ya en Colombia, como en otros países, en algunos sectores, ya abrieron los templos y están disfrutando con todos los reglamentos que exige la ley. Ya están haciendo cultos. Nosotros todavía no. Pero estamos poniendo un ejemplo de lo que es la cautividad a lo que es este encerramiento. Este encerramiento pues ha permitido y nos ha hecho utilizar estos medios con mayor frecuencia, con mayor dedicación. Y hoy los usamos hasta 2 veces por día para llevar un mensaje, no un mensaje mezquino de 2, de 5, de 10 minutos, no, un mensaje como mínimo de 1 hora. Porque yo digo, si Dios permite esta situación, no es para que nosotros le mezquinemos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, ni el tiempo, ni el mensaje de Dios. Y qué bueno por todos los que estamos haciendo esto, y felicito a los demás compañeros, hermanos, pastores, siervos del Señor, que están haciendo este esfuerzo y cumpliendo con esta labor y esta responsabilidad con todo el corazón. Amén. Pero no estamos cautivos. Óigame bien. Estamos ejemplarizando esta situación con la cautividad, del tiempo de la cautividad del pueblo de Israel. A Israel se le cohibía y se le prohibía el culto, se le prohibía alabar a Dios, se le prohibía hacer sacrificios a Dios, como normalmente el pueblo lo hacía. Le desterraron de Jerusalén al pueblo, destruyeron el templo de adoración y de alabanza, algo extraordinario, algo terrible. En este tiempo Dios usa de una manera muy preciosa a Jeremías con otros profetas de Dios. Amén. Jeremías tenía que llevar el mensaje de Dios, mensaje que en ocasiones fue mensaje de esperanza, mensaje de amor. Naturalmente, siempre la intención de Dios ha sido demostrar el amor, la misericordia, la bondad hacia su pueblo y hacia el mundo entero. Oh, gloria a Dios, bendito sea su nombre para siempre, porque hoy no es la excepción. Dios sigue haciéndolo, bendito sea su nombre poderoso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y también había ocasiones cuando el mensaje iba hacia en el área de la reprensión, para que Dios mostrara el amor al pueblo y darle a entender que por causa de sus rebeldías, de su pecado, de su vida desagradable a Dios, habían provocado la ira de Dios y el castigo de Dios. Decíamos en prédicas anteriores que hay cosas que Dios no quiere hacer. En cierta manera, vamos a utilizar este término, en contra de su pueblo. Pero la actitud del pueblo, la actitud de la persona, la actitud de esa familia, la actitud de ese pueblo, obliga a Dios. Óigame bien, obliga a Dios, presiona a Dios para que Dios tenga que actuar no de la manera que Dios quiere. Digamos, amor, misericordia, bendición. Dios, si algo Dios no quiere, es tener que reprender, exhortar y a veces castigar. Yo le pongo el ejemplo
como padre, los que tenemos la experiencia de ser padres, nosotros quisiéramos que todos nuestros hijos fueran obedientes, fieles, que siempre hagan lo que nos place a nosotros, lo que nos agrada a nosotros. Pero cuando uno hace lo que no nos agrada, nos indisponemos. Eso es normal, es natural porque somos humanos. Alguien de ellos está haciendo algo que no nos agrada, que no nos gusta. Y más cuando se aconseja al hijo y se le dice: mi hijo, eso no se debe hacer. Pero el muchacho o la muchacha insiste. Y la insistencia es contraria a lo que el padre desea. Entonces, la contrariedad lleva a mayor indisposición y es cuando el padre se ve obligado a tener que tomar decisiones que no quiere, como castigar, como reprender, como exhortar. Amén. Recopilando toda esta información que en gran parte es nuestra experiencia propia, pues notamos que la labor de parte de Dios para este hombre y joven era esta. Dios siempre ha querido, aún en el tiempo de crisis, y por qué no decirlo aún mayor, en el tiempo de la crisis, llevarle un mensaje de esperanza, de consuelo, de fe al pueblo. Pero en esta ocasión Dios le entrega un mensaje que el pueblo lo necesitaba en el momento. Mire que a veces nosotros decimos y nosotros pensamos: lo que yo necesito es consuelo, lo que yo necesito es ánimo, lo que yo necesito es fortaleza, lo que yo necesito es ayuda, lo que yo necesito es quien me ayude a sobrellevar las cargas. Yo necesito ahora quien me entienda, quien me comprenda. Pero eso es lo que pensamos nosotros, eso es lo que piensa la persona en el momento. Pero quien realmente sabe qué es lo que la persona necesita en ese momento es Dios. Y lo que el pueblo necesitaba en este momento era un mensaje fuerte. Llamamos un mensaje fuerte, es decir, un mensaje que enfrentara la manera de pensar y de sentir y de vivir del pueblo. Es decir, contradictorio. Entonces, cuando Jeremías entiende esta parte, Jeremías comprende que no va a ser fácil. Entonces Jeremías, cuando oye al Señor, esto causa como a veces como risa. Cuando Jeremías comprende la dura tarea que es esto, enfrentar al pueblo, no era llevarle un mensaje a los inconversos, a las naciones no hebreas, no judías. No, era al mismo pueblo de Dios. Entonces, cuando él entiende esto, él trata de rehusarse, como que quiere elude esta responsabilidad, y como que quiere presentarle a Dios, más bien como dijéramos, como una vía, como una alternativa a Dios, para que Dios viera en él su sencillez, su incapacidad, en otras palabras, el no poder, su juventud. De hecho era joven, y como darle a entender a Dios como que él no era el instrumento, como que Dios se equivocaba, como que Dios estaba mirando mal. Entonces él le dice a Dios: Señor, yo soy, versículo 6. Dios le dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta
a las naciones. Dios le dice tres cosas tremendas. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Mire qué tremendo. El Señor, lo primero que el Señor le dice es: te conocí desde cuando estabas en el vientre o antes de engendrarse, tu padre. Te conocí. Antes que fueras engendrado, te conocí. Yo sabía ya que tú eres Jeremías. Aleluya, qué tremendo. Y estando en el vientre antes de nacer, te santifiqué, dice el Señor. Y antes que naciera, te di por profeta, es decir, te escogí por profeta y lo entregué a mi pueblo Israel para ser profeta. O sea, tres cosas Dios hizo antes de Jeremías nacer. Oh, gloria a Dios. Amén. Primero, aleluya, Dios, por voluntad de Dios, el padre de Jeremías lo engendra. Por voluntad de Dios, la madre de Jeremías lo preserva en su vientre los 9 meses. Aleluya, gesta los 9 meses por voluntad de Dios. Y mientras ese tiempo de 9 meses de gestación, Dios hizo tres cosas. Amén. Lo conoció, sabía quién era. Lo santificó. Mire, que todas las personas que Dios escoge para ser instrumentos, óigame bien, Dios primeramente lo conoce. Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. Segundo, Dios lo santificó. Con relación a nosotros, Dios nos santificó. Aleluya, porque no podemos ser cualquiera. Oh, gloria al Señor. Y tercero, en el mismo vientre, gestando él en el vientre de su madre, Dios lo entregó. Es decir, Dios lo dedicó. En su presencia, conocimiento anticipado de las cosas, Dios lo dedicó y lo entregó para ser profeta a la nación de Israel y a las demás naciones. Aleluya. Pues ya, Dios le especifica a Jeremías: bien, te escogí, te conocí, te santifiqué, te entregué por profeta. No es que tú te inventas que eres profeta. No que te nace de tu mente, de tu corazón, que tú eres mi enviado, que tú eres mi mensajero, que tú eres mi apóstol, que tú eres mi servidor. No, es que soy yo fui el que te escogí, te elegí. Gloria al Señor. Entonces el versículo número 6 dice el apóstol: y yo dije, dice el profeta, perdón, dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Bendito sea el Señor. Y es verdad que era joven, pero no era un bebé, no era un niño. O sea, él trata aquí de eludir, como quien dice, en este momento él cree que es una persona que no puede, que no sabe cómo entrar, cómo salir. Él elude aquí el propósito de Dios, el plan de Dios, pero Dios es bueno, porque en el versículo 7 el Señor dice que le dijo: no digas soy un niño, porque todo lo que yo te mande harás, y lo que yo te diga hablarás. Bendito sea el Señor. Este es el sello de un enviado de Dios. Este es el sello verdadero que lo identificará todos los días de su vida al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Que digan lo que Dios les dijo que dijeran. Que hagan lo que Dios les dijo que hicieran. Eso es primordial. Que todo hombre de Dios, que toda mujer de Dios hagan lo que Dios les mandó y digan lo que Dios les mandó. No vayan a hacer lo que Dios no les mandó, ni vayan a decir
lo que Dios no les dijo que dijeran. Todo esto es una bofetada a toda la falsedad de mal llamados ministros y mal llamados ministerios, de falsos profetas, de falsos embajadores, de falsos enviados, de falsos llamados instrumentos de Dios en esta época. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Dios utiliza a Jeremías y en su tiempo, en su momento, fue una tremenda y preciosa bendición, trayendo un mensaje de esperanza, de fe, como también de exhortación. Mire que el mensaje de exhortación, el mensaje de reprensión, el mensaje que muestra la justicia de Dios, que muestra la fidelidad de Dios a su palabra, hace que el hombre y la mujer se arrepientan. ¿Cómo se arrepentirán? Dice el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10. ¿Cómo se arrepentirá la gente si no hay quien les predique el mensaje que les haga ver su pecado? Que les haga entender que andan mal, que viven mal. ¿Cómo se arrepentirán los hombres y las mujeres? ¿Cómo habrá familias completas que sirvan a Dios si no hay un mensajero que predique el mensaje que salva, el mensaje que sana, el mensaje que restaura, el mensaje que libere, el mensaje que dé vida, que levante a los muertos en sus delitos y pecados y los lleve a vivir para ser nuevas criaturas a través del perdón de sus pecados? Es necesario que haya un portavoz, que haya un mensajero. Hay personas que son indispensables en medio de la sociedad. El médico es indispensable. El policía es indispensable. El rico, el empresario que genera empleo es indispensable. El sastre es indispensable. El guarda es indispensable. El mecánico es indispensable. Se necesita. El profesor de escuela, de universidad, es necesario. Amén. Eso es una realidad. El abogado es necesario. El accionista es necesario. Así es una realidad. El comerciante es necesario. Oh, gloria a Dios. El agricultor, el que labora en el campo es necesario. Pero por sobre todas estas personas que son necesarias, como los gobernantes que son necesarios, hay una persona que sobrepasa a todas estas necesidades para suplirla, y es la necesidad espiritual, que solamente la suple el hombre de Dios, la mujer de Dios. Oh, bendito sea el Señor, el profeta de Dios, el predicador de Dios, el enviado de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Porque ¿qué sería de esta sociedad si no hubiera un predicador, si no hubiera un pastor, si no hubiera un profeta que anunciara el mensaje de Dios en el área que sea? Bendito el nombre del Señor. Es tan importante entender esto, mis amados hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, que hoy más que nunca entendemos que el mensaje de Dios se tiene que predicar por encima de la oposición, por encima de la constantes ataques y persecuciones del diablo y del odio que Satanás y los demonios han metido en la mente y en el corazón de muchos hombres y mujeres, entre ellos gobernantes, que quieren impedir la predicación del evangelio. Oh, gloria al Señor. Entonces Jeremías dice: yo no sé hablar, número uno. Segundo, dice: soy un niño, como quien dice, sin experiencia. Pero el Señor le dice: no es así. En otras palabras, Jeremías está diciendo: Señor, yo no puedo, yo no soy capaz.
soy niño y no sé hablar. Aleluya. Pero el Señor le dice, la respuesta a esta pregunta, a esta respuesta que le da Jeremías al Señor, el Señor le responde. Y en el versículo 8 le dice, no temas. Amén. No, el 7. Y me dijo Jehová, no digas que eres un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas, el verso 8, porque yo estoy contigo. Amén. Dios le entrega a Jeremías, porque Jeremías pensaba que con su inseguridad, presentándosela a Dios, como la inseguridad lo llevó a sentirse incapaz, impotente, inútil, Dios le comprueba que aunque era joven y de pronto no era de fácil palabra igual que Moisés, sin embargo, Dios lo había escogido, lo había llamado y Dios lo iba a respaldar, capacitándolo desde luego, y lo iba a respaldar con su propia gloria, con su propio poder. Amén. Él pensó eludir esta responsabilidad que en sí era un privilegio y una bendición, presentándole al Señor su incapacidad. Pero Dios le responde diciéndole, yo estoy contigo, yo te doy, yo te guardo, yo te libro, yo te he ungido, yo te he capacitado, yo te respaldo, yo te llevaré en victoria. Nadie podrá contra ti porque yo estoy contigo. Alabado sea el Señor. Recuerde que nuestro tema es nunca digas yo no puedo. Siempre digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Me trae el Señor a la mente allá a Moisés, porque Moisés es otro personaje que pensó ser inútil. Gloria a Dios. Y sería bueno, y es que es bueno ir a mirarlo. Eso lo encontramos en Éxodo. En Éxodo, el capítulo 4. Gloria a Dios para siempre. Moisés también le dice al Señor, tratando de eludir un llamado y una responsabilidad como el gran libertador de un pueblo urgentemente necesitado. Un pueblo que gemía, lloraba, intercedía y clamaba a Dios por liberación, por restauración, porque Dios lo sacara literalmente de una tierra contaminada, pervertida, corrompida en la idolatría, adorando imágenes, adorando dioses, adorando imágenes de criaturas, estatuas. Alabado sea el Señor, a quien Dios le había dicho al pueblo, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que hay en el cielo ni en la tierra, porque abominación es a Jehová, el Dios de los cielos, cualquiera que haga escultura, que haga dioses, que haga ídolos, imágenes y se postre y las honre. Abominación es a Jehová nuestro Dios. Amén. Entonces, ese pueblo gemía, lloraba y clamaba a Dios. Y Dios tenía su propósito también. El pueblo clamó durante 400 años viviendo una vida de esclavitud y 30 años de señales para 430 años que este pueblo vivió cautivo y que vivió allí en Egipto, el pueblo de Israel. Dios se preparó también su instrumento. Dios tiene su instrumento para cada ocasión, para cada momento. En esta ocasión de pandemia en pleno siglo XXI, hay un instrumento poderosísimo, lleno de la gloria y de la presencia del Señor, y es
la iglesia de Jesucristo, que a lo ancho y largo de la tierra, en los 5 continentes del mundo, ilumina a través de una vida de santidad, de obediencia, de apartamento, de alejamiento del pecado y la maldad, de un mundo pervertido y corrompido, viviendo una vida de santidad y de obediencia a Dios. Hoy somos el instrumento escogido por Dios. Allá en Éxodo, el capítulo 4, Dios se prepara a un instrumento, un niño salvado milagrosamente de la furia de Faraón, del sistema religioso pagano, hipócrita, enemigo de Dios, lleno de satanismo, de espiritismo, de brujería, de chamanismo, de hechicerías y de toda desviación sexual, como era prostitución y las orgías de lo más asqueroso. En medio de ese ambiente había un pueblo que clamaba y gemía a Dios en Egipto, el pueblo de Israel que vivía en la tierra de Gosén. Y allí dice la palabra del Señor que Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, habiéndolo preparado, cuando ya Moisés tenía 80 años de edad. Aleluya. Él no era un niño, porque tenía 80 años. Sus primeros 40 años fueron de formación en el palacio. Eso lo dice la Biblia. Él fue criado en la cultura, amén, las costumbres egipcias, mas no se contaminó. Oiga, qué barbaridad. No se contaminó practicando y viviendo la vida de los egipcios, sino que Dios lo guardó. Claro, Él propuso en su corazón también, porque su misma madre, que vino a ser la nodriza, ella le dio la formación secreta, anónima, de quién era él y de cuál era su pueblo. Él entendió esto. Amén. Cuando él tenía 40 años, él ya entendía que Dios lo había llamado para algo especial. Ya él sabía que había un pueblo en Gosén que sufría, pero como él estaba en el palacio, él no podía actuar. Pero a los 40 años de edad, que ya él sale de Egipto, él quería ya hacer algo por su pueblo, Israel. Y dice la palabra del Señor que vio a un egipcio cómo maltrataba a un hebreo. Y cuando el hebreo recibía el castigo, el látigo del egipcio, Moisés lo sentía como si fuera en su cuerpo. ¿Qué hizo Moisés a los 40 años de edad en Egipto? Mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Amén. Porque él dijo, quiero libertar a mi pueblo. Sentía ya en su ser, espíritu, alma y cuerpo, corría el deseo de libertar a su pueblo. Por eso dice el escritor a los hebreos, hablando de los grandes héroes de la fe, aleluya, maravilloso el Señor, hablando de Moisés, que él escogió mejor ser maltratado con su pueblo y vituperado con su pueblo que quedarse disfrutando de la gloria, falsedad y mentira del imperio egipcio. Aleluya. Y entiende, Dios le da a entender a él que no es de esa manera como Dios lo va a usar. Entonces, ¿qué hace Moisés? Huye al desierto. Y allí, en el desierto, él pasó otros 40 años más. Escucha bien, otros 40 años más. Allí forma un hogar y se pone a pastorear, a vivir la vida común de una familia, y pastorea las ovejas de su suegro Jetro. Estamos hablando de Moisés.
que también es un personaje que Dios llama con un propósito inmensamente grande, poderoso, una proyección ministerial extraordinaria en el propósito divino del Señor. Y dice la palabra del Señor que estando él pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, un día cualquiera, pasaron muchos años porque pasan 40 años más para en su totalidad 80. Un día cualquiera sale a pastorear normalmente las ovejas y ve a la distancia un fuego y se queda mirando esa llama de fuego y ve que es una zarza ardiendo, y ardía y ardía. Pero había algo que a él le llamaba la atención, que no era una zarza inmensa, era una zarza pequeña, pero ardía y ardía y no terminaba de arder, sino lo contrario, el fuego era mayor. El fuego era mayor y la zarza era tan pequeña que humanamente tenía que consumirse rápido. Entonces él siente, le llama tanto la atención que él se siente atraído para ir a mirar. Oh, aleluya, maravilloso el Señor. Se siente atraído y dice, motivado, si voy a mirar por qué la zarza tan pequeña y tan tremendo fuego. Eso tenía un mensaje para él extraordinario. Porque en el momento él podía entender esa zarza tan pequeña y ese fuego tan grande, él había podido asimilarlo y decir, Dios mío, esa zarza tan pequeña puedo ser yo y ese fuego tan grande, pues la gloria de Dios en mí. Pues eso lo analizamos nosotros ahora, pero en el momento él no entendió eso. Y esa zarza transmitía un mensaje tremendo para él. Es una zarza pequeña, pero mire tan tremendo fuego. Y en vez de menguar el fuego, más bien se aumenta. Y se fue. Y cuando estaba a cierta distancia, oye la voz de Dios, que le dice, no te acerques más, párate. Y quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Amén. Cuando él oye este mensaje, él entiende que es la voz de Dios. Y Dios le dice, Moisés, te he llamado y te he escogido y te he preservado la vida. Como ya tú lo sabes, durante todos estos casi 80 años te he guardado y te he protegido, porque a partir de hoy no pastorearás más las ovejas de tu suegro, no te preocuparás por la herencia, ahora vas a ir a libertar a mi pueblo. Ahora sí es el tiempo. No hace 40 años, que 40 años querías libertar a mi pueblo matando a los egipcios para libertar a los hebreos. Y no es así. Como cuando Dios le dijo a este santo hombre de Dios, Zorobabel, uno de los 3 hombres que Dios utilizó para que el pueblo regresara de la cautividad de Jerusalén, restaurando el altar, el templo, luego la ciudad y los muros de la ciudad, la reedificación, que fue Esdras, Zorobabel y Nehemías. Y dice la palabra del Señor, que Dios le dice, no es como hace 40 años, matando literalmente a los egipcios y libertando a los hebreos. No es así. Es con mi poder. Como le dijo Dios a Zorobabel, no es con espada, ni es con ejército. Es con mi Santo Espíritu. Y para Dios, dice el profeta, salvar, Jehová puede salvar con muchos como con pocos también. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
no digas no puedo. Aleluya, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito el nombre del Señor. Y Dios habla a Moisés en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 10. Aleluya. Dios le habla y le dice: te he escogido, irás a Faraón, que dejes ir a mi pueblo y sacaréis a mi pueblo. Y Moisés responde en el versículo 10: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire las estrategias del ser humano. Moisés, o mejor, Jeremías nunca conoció a Moisés, porque Moisés vivió en otra época. Pero mire usted la tendencia del ser humano. Y mira el susurrar del diablo a la mente, al intelecto de un hombre de Dios y una mujer de Dios. Es la misma. Sí, Jeremías nunca conoció a Moisés para imitarlo. Pero antes de Jeremías, naturalmente vivió Moisés. Y Moisés le dice a Dios lo mismo. Ay, Señor. En otras palabras, ¿quién soy yo? Yo soy un inútil, soy un ignorante, yo no sé nada, yo no puedo nada. Aleluya. Y le dice igual que lo que le dijo Jeremías al Señor: no sé hablar. Y aparte de no hablar, soy torpe de lengua. Es decir, no tengo un desarrollo normal en mi lengua para expresar palabra. Esto denota que siempre el ser humano ha mirado lo material, lo humano primero. Cuando Dios lo llama a los tratos de Dios son muy personales, pero son espirituales. Los tratos del material y del mundo se basan siempre sobre lo que el hombre y la mujer puede ver, visualizar con sus propios ojos. Pero en cuanto a lo espiritual, los planes y propósitos de Dios en lo espiritual, naturalmente se mueven en la esfera espiritual. Amén. Pero el trato de Dios es personal. Aunque es la parte y área espiritual para ver sus efectos en lo material, sin embargo, el trato de Dios es muy personal. Aleluya. Y Dios le da a entender a Moisés, porque el versículo número 11 dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo que ve, y el ciego y al ciego? ¿No soy yo Jehová, el Dios de los cielos? Oh, bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya, mis hermanos. Amén. No es que haya una contradicción en nosotros, pero en cierta forma, cuando nosotros pensamos y lo vemos todo humanamente, físicamente, literalmente, y creemos que Dios ve las cosas así, pues podríamos decir: razón tenía Moisés, razón tenía Jeremías, y razón tienen otros hombres que nos registran las escrituras, que siempre dijeron: yo no puedo. Pero Dios les dijo: no diga no puedo, porque conmigo todo se puede. Por eso San Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el nombre del Señor. Entonces,
Moisés también le presenta a Dios esta misma excusa. Y se cree, según los estudiosos, que Moisés tenía humanamente razón, que él tenía un problema de expresión. Pero y cuando Dios le pone el ejemplo del mudo y del ciego, eso denota, uno sobreentiende, de que sí él tenía una deficiencia en cuanto a la expresión. Amén. Tenía un problema de expresión, de vocalización. Poder en el nombre de Jesús. Pero Dios le da a entender a él que aún con algunas limitaciones físicas que son reales y que son de utilidad en cualquier área de labor, de trabajo en este mundo, para la persona desarrollarse y poder tener y lograr estabilidad material, económica. Aleluya. Y en cuanto a sus sentidos, era importante. Pero aunque es importante eso, y la persona que tiene esas limitaciones tiene una desventaja, a cambio de esa desventaja, escúcheme esto, a cambio de esa desventaja, tendrá una mayor gracia y tendrá un mayor respaldo del Señor. Porque es que todas aquellas personas que tienen sus facilidades, que tienen toda su comodidad física, humana, natural, creen que por eso son los sábelo-todo, los que lo conocen todo, los que lo pueden todo. Y resulta que Dios no usa lo que nosotros humanamente creemos y decimos que tenemos para hacer las cosas. Dios es todo lo contrario. Dios quiere usar nuestra deficiencia, nuestra debilidad. Dios le dijo al profeta Joel, Dios le dijo al profeta Joel, allá en el capítulo 3 y el versículo 10, dígale al pueblo que de los azadones hagan herramientas útiles y de los arcos hagan hoces, que eran herramientas de trabajo, y que diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hay otro texto de la palabra del Señor, aleluya, ya en el Nuevo Testamento, bendito sea Dios, donde en el capítulo de los héroes de la fe, capítulo 11, por allá al terminar al verso 30 y bueno, después usted lo va a leer, dice la palabra del Señor que por la fe muchos hombres y mujeres, héroes y heroínas de la fe, de la debilidad, déjame bien, de la debilidad, de debilidad sacaron fuerzas. ¿Cómo uno puede explicar entonces esto? Para que el débil diga fuerte soy cuando es débil y que de verdad es débil. Pero ¿cómo va a decir fuerte soy en medio de la realidad que es la debilidad? Eso nos está hablando de ser capaces de creer que el que nos llamó lo puede todo, que el que nos llamó lo tiene todo, que el que nos llamó no tiene límites. Los límites los tengo yo y pongo los límites yo, pero Dios no, el que me llamó no. Oh, bendito sea Dios para siempre. Dios nos está hablando hoy, no a alguien en especial, no a todos, en el nombre del Señor. Nunca digas no puedo, siempre diga con Dios todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece.
Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. También allá en Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 26, el Señor dice que lo necio, lo débil del mundo es lo que Dios ha tomado en sus manos. Es lo que Dios ha tomado en sus manos, lo ha pulido, lo ha santificado, lo ha capacitado y lo enfrenta a lo fuerte de este mundo. Oh, gloria al Señor. Y la gloria de Dios y la honra para Dios y la alabanza y la adoración para Dios surge de un pueblo que ha vivido y experimentado esta gran verdad. ¿Quiénes éramos nosotros? Los más importantes, los más inteligentes, los más sabios, los más entendidos, los más consagrados. Nada de eso. Éramos lo peor. La palabra del Señor dice que Dios le habló a Moisés y le dijo: dile al pueblo que yo no los escogí a ellos porque fueran lo mejor, y que para que fueran lo mejor sí los escogió Dios, pero no los escogió porque fueran lo mayor, lo mejor, porque fuera el pueblo más santo, el pueblo más digno. No, los escogió para gloria y honra de su nombre, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, de lo que el mundo no cuidaba, de lo que el mundo no admiraba, de lo que el mundo no tenía cuidado. Oh, bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces, Moisés, sin embargo, persiste, diciéndole a Dios que él tiene un hermano, que él tiene un hermano que él sí sabe, Aarón, que él sí sabe hablar, que él sí es de fácil palabra, que él sí se puede expresar bien. Es decir, como que Moisés como que quiere convencer a Dios de que Dios se equivocó llamando a Moisés y no a Aarón su hermano. Pero Dios le da a entender, a comprender a él, que el escogido es él, Moisés. Y le dice: bien, está bien, tu hermano te va a ayudar. Tu hermano estará al lado tuyo. Pero el llamado eres tú y la persona responsable eres tú. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Por eso es que encontramos en la palabra de Dios, ay, hermano querido, cosas tan preciosas, amén, que tenemos que aprender de ellas. Gloria a Dios. Amén. Cuando Dios se traza un propósito, un plan con una persona, Dios no falla. Y Dios hace todo, óigame bien, lo que es posible para que esa persona entienda que Dios lo llamó. Y que no diga: no puedo, no soy capaz, soy inútil. Tampoco diga: soy el más inteligente, soy el que todo lo puede, el que todo lo sabe, soy autosuficiente, no necesito a nadie. Señor, reprenda al diablo mucho más de 3 veces. No. Aleluya. Estos hombres presentaron estas excusas, pero aceptaron hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante, mis queridos hermanos. Podíamos mirar a otros hombres de Dios, Gedeón. Amén. Es impactante esto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gedeón fue otro hombre que vivió una experiencia. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Alabado sea Dios para siempre. Le presenta a Dios también una queja o como una excusa. Alabado sea el Señor. Capítulo 6 y el versículo número 12. Dice: el ángel de Jehová, estoy leyendo Jueces 6:12. El ángel de Jehová
se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el verso 15 dice: le respondió a Gedeón, le responde al Señor de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el más jovencito, el menor. Yo soy como quien dice, yo soy el consentido de la casa de mi padre. En otras palabras, yo soy el menor. Antes de mí hay un grupo de hermanos que yo tengo, Señor. Como que también le dice lo mismo. También le dice al Señor, tremendo esto, hermano. Le dice al Señor: Señor, yo soy un niño, soy el más jovencito. Además de eso, mi familia es pobre. El trabajo que yo estoy haciendo aquí en el campo es esconder el trigo antes que los madianitas se lo roben y nos dejen sin pan, sin comida, y muramos de hambre, porque estamos viviendo una persecución, estamos en calamidad, estamos sufriendo, estamos en una crisis. Los enemigos nos han encerrado y destruyen nuestros cultivos, porque el propósito de ellos es matarnos, si no a filo de espada, a filo de hambre. Entonces es el propósito del diablo usando los madianitas. Aleluya, maravilloso el Señor. Pero Dios le dice a Gedeón: Jehová está contigo, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y comienza una conversación ahí, una charla de Dios con Gedeón. Y Gedeón le dice: ay, Dios mío, oh my God, si tú estás conmigo, con nosotros, entonces ¿por qué nos ha venido este mal? Si tú estuvieras con nosotros, este mal no estaría sobre nosotros, no hay duda. Estaríamos súper bendecidos, porque eso es lo que muchos de nosotros muchas veces pensamos, que el tener las cosas en abundancia, que no nos haga falta nada, eso es estar bien con Dios. Y Dios está con nosotros. Pero cuando tenemos algún problema, tenemos escasez, tenemos necesidades, tenemos situaciones como esta, afectación mundial a través de este virus inmundo, que la iglesia llegue a pensar lo que pensó Gedeón. Si Dios está con nosotros y la iglesia es la iglesia de Cristo y Él ama a su iglesia, ¿por qué entonces estamos enfrentando este virus inmundo? ¿Y por qué nuestros templos, especialmente en esta ciudad, en Bogotá, están cerrados? Y no podemos congregarnos y no podemos saludarnos. Y que no es una mentira, es verdad que ya van miles y miles de muertos aquí en Colombia y en el mundo. Son miles de muertos. Recordemos que según lo que se ha descubierto, el plan de los hombres impíos, perversos en esta tierra, es con esta pandemia matar, destruir
físicamente la tercera parte de la población mundial. Eso lo encontramos y es una información que eso está en las redes. Hay quienes dicen todo en las redes es mentira. No, sí hay mucha mentira y mucha falsedad y mucho engaño y mucha basura en los medios. Pero también hay realidades y hay verdades que los medios informan. Eso es real. Poder en el nombre de Jesús. Gedeón dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nuestros enemigos nos van a matar y por qué persiguen y destruyen nuestros cultivos? Entonces él estaba guardando el trigo, escondiéndolo en lugares que los enemigos, los madianitas, no lo descubrieran, para tener comida, para sobrevivir. Y luego Gedeón se atreve a decir, si nuestros padres nos hablaron de cosas maravillosas, preciosas que Dios hizo con Israel sacándolos de Egipto, y ahora nosotros aquí estamos a punto de morir de hambre por la persecución, por esta crisis. Pero el Señor insiste y le dice, te he escogido, varón esforzado y valiente, con esta tu fuerza salvarás a mi pueblo Israel de los madianitas, de los enemigos, y tendrán paz y tendrán bendición y tendrán victoria. Pero él sigue insistiendo y le dice al Señor, Señor, pero mi familia es muy pobre, no tienen recursos, no tienen facilidades y nos han criado en una pobreza, en un ambiente de pobreza. Señor, y además de eso yo soy el menor de todos. Como quien dice, escoja otro. Pero el Señor le dice, con esta tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? Se estaba refiriendo, porque él no tenía un arma allí a decir con esta, el arma que usted tiene. Cuando él le dice, con esta tu fuerza salvarás a mi pueblo de las manos del odio, de la furia de los enemigos, de los madianitas, se estaba refiriendo con su actitud de obediencia. Con su actitud de fe que lo lleva a la obediencia, salvarás a mi pueblo. Y ya nosotros encontramos la historia vibrante, extraordinaria, aleluya, que el Señor le dijo, dígale cuántos están dispuestos a pelear, madruguen mañana y vamos a pelear contra los madianitas y lo vamos a derrotar. Y él les declaró al pueblo y 32,000 salieron dispuestos a pelear. Y el Señor, que sabe todas las cosas, le dijo a Gedeón, le dijo, mi hijo, es un buen ejército. Son, imagínense, 32,000 es muchísima gente. Pero pruébalos. Pruébalos. Sencillamente dígale, el que esté medroso y asustado, que va a perder la vida, que lo van a matar y que no va a ver más a su familia, a su esposa, a disfrutar de la casa, a disfrutar del trigo, que se devuelva para la casa. Y se devolvieron 22,000. Estaban llenos de miedo, temblaban y decían, ay Dios mío, si me matan, mi esposa queda sola, mis hijos quedan solos, la casita queda sola, el cultivo queda solo, mi papá queda solo, mi mamá queda solo. Ay Dios mío, y tenían miedo y temblaban. Y 22,000 se regresaron. Quedaron 10,000 y el Señor le dice, no, 10,000 son muchos. Vamos a seguir probándolos. Solamente irán contigo, no los que quieran, porque esto, ay, qué tremendo. Mire que los que quisieron salir a pelear fueron 32,000. Pero cuando el Señor le dijo, los que tengan miedo, los que estén seguros de la victoria, que se queden. Pero los que estén dudando de la victoria, que más creen que se van a morir que quedar vivos, regresar de la batalla
a sus casas victoriosos, triunfantes, que se devuelvan. Y se devolvieron 22,000. Quedaron 10,000 y los 10,000 dice el Señor, llévalos a la prueba y yo te diré quiénes van a ir contigo. Ahora sí, ahora sí. Ahora no es el que quiere, el que, amén. No es el que quiere, el que corre, el que dice yo por aquí, yo por allá, tan. ¿Cuántos dicen yo estoy aquí? Y creen que tumbando a otro, que compitiendo con otro, que haciéndole la guerra a otro, que menospreciando a otro, y que queriendo ellos sobresalir en todo, porque hoy existen los que lo quieren saber todo, los que lo quieren hacer todo, los que dicen yo soy suficiente y yo soy capaz, lo que fulano no hace, lo hago yo. Y hay quienes se dejan creer de esa filosofía barata, destructora. Y dicen, sí, mire, este siempre está dispuesto para todo. Y cómo se engañan muchos. Muchos se engañan porque se dejan impresionar. Se dejan impresionar por la actitud de otros. Hay poder en Jesús. Dios nos está hablando a todos. Y no hay que dejarnos engañar de los que impresionan. No. Hay que tener tacto espiritual. Hay que oír a Dios. Hay que oír a Dios y sentir a Dios. Oh, alabado sea el Señor. Oír y sentir a Dios y actuar conforme Dios nos dice que actuemos. Gloria al Señor. No nos dejemos motivar por aquellos que uno ve que son muy serviciales, que hay esto, que lo otro. Aquí estoy para todo, para todo. Ahí están los que están para todo. Y de todo no hacen nada. Y si hacen algo, lo hacen con un mal propósito, con una mala motivación, porque el propósito de ellos es impresionar a otros para sobresalir. Guárdenos el Señor como lo ha hecho hasta aquí. Bendito sea su nombre maravilloso. Aleluya. Entonces pone al Señor esa excusa. Soy el más jovencito, mi familia es pobre, hay muchos de mis hermanos que pueden hacerlo mejor. Pero el Señor le dice, ve con esta tu fuerza, con tu obediencia. Nunca digas, no puedo. Diga siempre, con Cristo todo lo puedo. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Eso sí, sin Dios somos una desgracia. Sin Dios somos un atentado en cualquier parte. Sin Dios somos peligrosísimos en cualquier parte y en cualquier área. Pero con Dios estamos seguros. Con Dios estamos seguros y somos victoriosos. Con Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito el nombre del Señor. Encontramos, hay una experiencia hermosa y termino con esta parte. Hay una experiencia hermosa, aleluya, en San Lucas capítulo 9. Mira esta experiencia linda aquí que tuvo el primer apóstol que Dios llamó. Aleluya. ¿Cuál fue el primer apóstol que Dios llamó? ¿Cuál fue el primer apóstol que el Señor llamó? O el primer discípulo, porque apóstol fue después. Para ser apóstol hay que ser discípulo. Los apóstatas o apóstoles de hoy no quieren ser ni discípulos del Señor primero para ser apóstoles. No, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. San Lucas 9:13. En San Lucas 9:13, el Señor está con sus discípulos y una gran multitud, una multitud enorme, hermano, 5,000. Y eso contando los mayores, 5,000. Amén. Llevaban tiempo, algunos días, de estar en esa misión. Estaba el Señor en misiones. Aleluya.
en la obra misionera, predicando a estas multitudes por diferentes lugares. Aleluya. Y los discípulos también estaban con él. Y hay una escena acá, que había cansancio. Sí, cansancio porque llevaban varios días ahí en la obra misionera, llevaban tiempo ahí predicando, enseñando el Señor. Entonces llegó el momento cuando ellos dijeron: están cansados, la multitud está cansada y tienen hambre. Tienen hambre. Se necesita, y estaba en un lugar desierto. Amén. Y se necesitaba comida. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer el verso 13, dice. O mejor el 12. Dice: pero el día comenzaba a declinar, es decir, ya venía la noche. Y acercándose, los 12 le dijeron: despide a la gente, Señor, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, para que aquí estemos porque aquí estamos en el lugar desierto. El Señor entonces les dijo: dadles vosotros de comer. Y le dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pececillos, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para todos, para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Aleluya. No sé si contarían la mujer y los niños, de pronto no, eran muchos más, eran como 5,000. Aleluya, maravilloso el Señor. Entonces ellos, hay una pregunta acá, y la pregunta es que el Señor les dice, dale, no, primero los discípulos dicen: ay, esa multitud tiene hambre y están cansados. Como quien dice: Señor, despide a la multitud y que ellos vayan y se rebusquen. Pero el Señor le dice a ellos: dale vosotros de comer. Entonces ellos dicen: entre nosotros solamente hay 5 pancitos y 2 pececitos. Pero ¿qué es eso para tremenda multitud? Y si vamos a comprar, esto va a ser terrible. Y el versículo, amén, quiero que vayamos a mirar esta misma porción como la relata el apóstol San Juan. Miren lo que dice San Juan, capítulo 6 y el verso 9. Capítulo 6 y verso 9. Está en la misma narración, pero la narra otro apóstol, es San Juan. 6:9 dice: aquí está un muchacho que tiene, tomemos lectura del verso 8, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aleluya. Entonces, mire la experiencia que tiene este hombre. San Lucas dice que el Señor le dijo: denle ustedes de comer a esa gente. Entonces, ellos dijeron: hay 2 panes y 5 pececitos. O lo contrario, 5 panes y 2 pececitos. ¿Qué es eso para tantísima gente? Más de 5,000 personas. Así vayamos a comprar, eso es mucho y no hay con qué. Pero el evangelista Juan habla y dice que uno de los apóstoles, Andrés, el primer discípulo que el Señor llamó. El primero no fue Pedro, el primero fue Andrés, hermano de Pedro. Y el Señor le dije a Andrés: vaya, llama a tu hermano Simón que venga también, que yo lo necesito. Y el primer discípulo que se convirtió después en el apóstol, dice: ¿qué es esto? O sea, dice: es imposible
Imposible. Humanamente esto para uno, y eso ni para uno. Claro, los pancitos no eran como los panes de hoy, 3 por 1,000 pesos, que son 3 bocados, cada pancito es un bocado. No, los pancitos eran grandes, pero con el hambre que había, con eso se podía saciar una persona, porque este era el lonche que llevaba este muchachito para él. Pero el Señor sabía y le puso en el corazón a la mamá de este muchacho que echara esos pancitos para que el muchacho comiera. No para compartir, porque eso no alcanzaba, solo para él. Eso es lo que denota la Escritura. Pero Dios sabía las cosas. Oh, bendito sea el Señor, hermano, iglesia, familia de Dios. No le estamos sirviendo a un muñequito. Eso que nos enseñó la religión más grande del mundo, la secta más grande del mundo, que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de Jesucristo, pero ellos se llaman iglesia de Cristo. No, hermano querido, esto es algo impresionante. Esto es algo grande, extraordinario, que el Señor le dice, de antemano Él conoce todas las cosas. Le dice, mande recostar. Dígale a la gente que se recuesten por grupos de 50, de 100. Aleluya. Porque el Señor sabía lo que Él tenía que hacer. Él sabe de antemano todo. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que Dios nos dice. ¿Cuál ha sido el problema suyo? Que usted no ha hecho lo que Dios lo ha mandado a hacer. Hermana, ¿cuál es el problema suyo? Que usted no ha hecho lo que Dios la mandó a hacer. Porque usted, hermano, ha hecho lo que usted ha querido hacer. Hermana, su problema es grande y será más grande porque usted hace lo que usted quiere hacer. Y por eso tienes un problema. Y será tu problema y gran problema hasta el día que deje de hacer lo que usted quiere hacer y haga lo que Dios lo mandó a hacer. Aleluya, ese es nuestro Dios, no el muñequito ese colgado que se lleva en la cartera, colgado ahí en el cuello. No, ese no. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios tuyo, el Dios mío, y a su nombre la gloria. Bendita sea la gloria del Señor. Oh, mi hermano, no digas no puedo. Aleluya. Filipenses 4:13, lo sabe de memoria, pero qué lindo volverlo a leer. Concluimos ahí, mi querido hermano y hermana, en esta hermosa mañana. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Quisiéramos no terminar, pero hay que hacerlo. Alabado sea el Señor. Filipenses 4:13. Aleluya. El apóstol San Pablo dice, yo he aprendido a vivir en cualquiera que sea mi situación, con hambre, lleno, sin dinero, con dinero, enfermo, sano, entre amigos y entre enemigos. He aprendido a vivir y he aprendido en escasez y en abundancia a dar gloria a Dios y a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Filipenses 4:13. El apóstol terminó diciendo, sé vivir humilde. El versículo, vamos a leer del verso 10 en adelante. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hablándole a los filipenses, le decía, ustedes querían hacer muchos favores y ayudarme y darme ofrendas y darme bendiciones. Les faltaba la oportunidad. Llegó la oportunidad. Ya es. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido y me he acostumbrado, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Señor, al concedernos la bendición y el privilegio de poder, Dios mío, dedicar este tiempo al estudio de tu palabra. Señor, Dios mío, gracias por hablar a nuestra vida. Aleluya. Y porque hoy tú nos dices, nunca vamos a decir no puedo. Siempre vamos a decir, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca vamos a decir más no puedo. Vamos a decir sí puedo. Con Dios puedo. Con Dios iré adelante. Contigo soy victorioso. Todos estos hombres dijeron porque pensaron humanamente. Aleluya. Oh Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Yo quiero actuar como tú actúas. Yo quiero ver las cosas como tú las ves, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, porque con tu voluntad y por tu voluntad, Dios mío, conquistaremos victorias y seremos mayormente bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús, pongo las peticiones delante de ti, Señor, y ruego, Dios mío, en este día, aleluya, en esta mañana, que sigas manifestando tu gloria y tu gracia en medio de tu pueblo, Señor.